En este video vamos a resolver la lección de alternativas número 6 de la sección 5.6.4 del libro de Introducción a la Economía. En este caso el enunciado nos dice: suponga la existencia de un bien normal que se comercializa en un mercado donde se fija un precio fijo y único para la venta, que se mantiene en el tiempo y que originalmente actúa como precio mínimo efectivo. En ese caso, y nos plantea distintas alternativas. Lo que tenemos que recordar es que siempre cuando se establece un precio fijo, ¿sí?, siempre en el mercado se comercializa a ese precio, independientemente de que en algún momento haya actuado como un precio mínimo efectivo. Entonces, lo que nos dice la alternativa A es: un aumento en el ingreso de los consumidores puede generar un exceso de demanda. Vamos a ver lo que ocurría en el mercado del bien cuando teníamos un precio fijo que inicialmente actuaba como un mínimo efectivo. ¿Por qué? Porque estaba por encima del punto de equilibrio. ¿Sí? Es decir, acá teníamos un exceso de oferta porque las cantidades ofrecidas eran superiores a las cantidades demandadas y se comercializaban esta cantidad de unidades en el mercado, ¿sí?, de las cuales esta cantidad de unidades compraba el mercado y esta otra cantidad la compraba el Estado para poder sostener ese precio fijo. Entonces, ahora lo que nos plantea es si el incremento en el ingreso de los consumidores puede generar un exceso de demanda. Un incremento en el ingreso de los consumidores en el mercado de un bien normal implica, ¿sí?, un traslado de la demanda hacia la derecha, es decir, un incremento de la misma. Y ese incremento podría ser tan grande que, por ejemplo, la curva de demanda ahora se ubique en este sector. Y entonces el nuevo punto de equilibrio del mercado sea en el punto que miramos por aquí, y entonces, ¿sí?, este punto se ubique por encima del precio fijo que había establecido el Estado. Entonces, en este caso, ese precio fijo que antes actuaba como un mínimo efectivo, ahora va a pasar a actuar como un precio máximo efectivo, ya que se ubica por debajo del punto de equilibrio. Y entonces, en lugar de tener un exceso de oferta, vamos a pasar a tener un exceso de demanda, porque estas van a ser las cantidades demandadas, ¿sí?, con la nueva demanda en el mercado, y estas van a ser las cantidades ofrecidas en dicho mercado. Entonces las cantidades demandadas van a ser superiores a las ofrecidas y por lo tanto lo que se va a generar no es un exceso de oferta, sino justamente un exceso en la demanda del bien. Bien, entonces este caso sería compatible, ¿sí?, con lo que nos plantea el enunciado. Pero vamos a seguir leyendo las distintas alternativas. La B dice: si se produce un aumento en el ingreso de los consumidores, el sector público deberá destinar mayor cantidad de recursos a sostener ese precio mínimo. Entonces, si se produce un aumento en el ingreso de los consumidores, ¿sí?, es decir, lo que planteamos acá, dice el Estado tiene que destinar mayor cantidad de recursos. Es falso, porque en este caso veíamos que directamente, ¿sí?, sobrepasábamos y el Estado tenía que dejar de intervenir comprando bienes, ¿sí? Pero más allá de eso, cualquier desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda, vamos a ir viendo que la brecha entre las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas a ese precio se va a ir disminuyendo, es decir, que el Estado va a ir disminuyendo su necesidad de intervención en este mercado, hasta que podría darse que el nuevo punto de equilibrio se ubique al precio fijado por el Estado, o bien que lo supere y que entonces, como decíamos recién, ese precio fijo empieza a actuar como un máximo efectivo. Entonces, ¿sí?, esta situación no incrementa la intervención o el gasto en realidad que realiza el Estado para sostener ese precio. Entonces, esta alternativa no podría ser. La C nos dice: un aumento en el ingreso de los consumidores puede hacer que los consumidores paguen más caro el bien en cuestión. Esto, independientemente de los traslados que podamos dibujar en la curva, ya sabemos que es
Falsa, porque si hay un precio fijo, siempre se vende ese precio, ¿sí? No importa cuál sea el precio de equilibrio, siempre se vende al precio fijado por el Estado. Por lo tanto, los consumidores no lo van a pagar más caro. Pero vamos a ver qué efecto tiene esto, que es un aumento en el ingreso de los consumidores. Habíamos dicho que desplazaba la curva, entonces el efecto que genera es en la disminución del gasto del Estado hasta llegar al punto de equilibrio, o bien en la necesidad de que el Estado empiece a racionar la cantidad de productos que se comercializan en el mercado por generarse un exceso de demanda. La D nos planteaba, si se produce una disminución en el costo de los factores de la producción, los consumidores podrán pagar más barato el bien en cuestión. De nuevo, falsa, como es un precio fijo, siempre lo voy a pagar al mismo precio. Pero si se genera un incremento en la oferta porque disminuyen los costos de producción, entonces lo que voy a tener es que el precio de equilibrio, ¿sí?, va a estar más abajo, y las cantidades ofrecidas ahora van a ser mayores que las anteriores, es decir, que el exceso de oferta se incrementa, es decir, el gasto del Estado se va a seguir incrementando para sostener ese precio fijo y los consumidores van a poder adquirir el bien a justamente ese precio. La E nos planteaba las alternativas B y C son correctas, que ya las descartamos, por lo tanto vemos que no, ¿sí? Y ninguna de las anteriores es válida. También es falso porque vimos que un aumento en el ingreso de los consumidores puede tener un efecto tal, ¿sí?, que si sobrepasa el punto de equilibrio en el mercado va a generar un exceso de demanda porque las cantidades demandadas a ese precio van a ser superiores a las cantidades ofrecidas. Si les quedó alguna duda sobre estas alternativas, nos pueden dejar los comentarios abajo en el video.